Damos gracias al Señor por este periodo de alabanza y adoración, porque ha sido propicio para preparar nuestro corazón, para entonces ahora vamos a recibir la palabra que Dios manda hoy para su pueblo. Vamos a decirle al Señor que nosotros ya estamos dispuestos, todo nuestro ser, para la enseñanza que Él, por medio de su Espíritu Santo, determinó para nosotros hoy. Entonces les invito a que estemos buscando en nuestras Biblias el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Vamos a ver de qué manera el Señor hoy nos insta, nos exhorta. La prédica de hoy se llama El entendimiento espiritual nos garantiza vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa primera experiencia la vivo yo, que fue a quien Dios le plació que el día de hoy estuviera con ustedes compartiendo su palabra porque es del Señor. Entonces, vamos a orar, vamos a decirle: bendito Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Dios, porque tú eres un Dios que cumples tus promesas, porque tú eres un Dios que nos ama, Dios, que te deleita en nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Padre, gracias porque hoy me das el privilegio de estar en este lugar a través de esta plataforma, Señor, trayendo tu maravillosa palabra. Te pido, Dios, que pases carbones encendidos por mis labios, Señor, porque eres tú a través de mí, Señor. Yo solamente soy un instrumento que a ti te plació usar para traer tu palabra hoy a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Y te doy gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 13, dice lo siguiente: Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo aquí el rey Salomón le pidió al Señor un corazón entendido. Pero fíjense, me llamaba poderosamente la atención que él, antes que nada, le dice al Señor, recurre a la promesa del Señor que le dio a su padre David, donde le dijo que siempre habría un varón en el trono de hijo de David o de la descendencia de David, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la posibilidad también de acercarnos a Dios y pedirle un corazón entendido? En este caso, Salomón necesitaba gobernar un pueblo, como dice él, muy grande, una multitud, ¿verdad? Pero nosotros, para nuestra vida diaria, es necesario tener entendimiento espiritual. Porque podríamos definir el entendimiento natural como la capacidad de entender algo, ¿cierto? Cualquier cosa.
Pero el entendimiento espiritual es la capacidad que nos da el Señor de comprender, discernir y aplicar a nuestra vida la voluntad de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios ampliamente. Entonces vemos cuál importante es tener el entendimiento espiritual. Porque quizás nosotros podemos tener un conocimiento amplio de las cosas, en los estudios a nivel universitario, las capacitaciones, todo aquello que nosotros humanamente podamos desarrollar a nivel conocimiento, eso está muy bien, pero no es lo que nos va a dar la oportunidad de conocer verdaderamente al Señor y de que seamos hacedores de su palabra, porque lo importante no es escuchar, entender quizás en lo posible, sino que mire que la misma palabra de Dios nos exhorta a que seamos hacedores de su palabra y que no seamos oidores olvidadizos. Entonces, una de las capacidades que nos da el entendimiento es eso, el entendimiento espiritual, que no solamente podamos entender, sino también discernir la voluntad de Dios en nuestra vida y en general, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos que nos vemos impedidos quizás porque no entendemos, no logramos aplicar completamente lo que Dios nos está diciendo, o a veces ni siquiera podemos escuchar al Señor porque no tenemos esa capacidad de entendimiento. Y ahí es cuando caemos en ciertos errores que no nos permiten vivir una vida agradando al Señor. Por eso yo me preguntaba primero yo, ¿cuántas veces yo he orado pidiéndole al Señor igual que lo que pidió Salomón? O sea, ¿cuántas veces le he orado al Señor de la misma forma, quizás como Salomón oró pidiendo un corazón entendido? Y por supuesto, si lo hemos hecho, qué valioso es, porque miren que dice que él agradó al Señor con su oración. Entonces, cuando nosotros agradamos a Dios, porque pedimos como conviene, que el Espíritu Santo nos ayuda, entonces podemos discernir cómo debemos andar, como dice la palabra, que andemos como es digno del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos andar como es digno del Señor siempre y cuando conozcamos verdaderamente al Señor, conozcamos su palabra, su voluntad. Entonces, eso nos lo da el entendimiento espiritual. Entonces, muchas veces decimos, no, yo sí hago la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no lo sabemos de memoria, y eso está perfecto y eso es lo que debemos hacer. Pero, ¿en qué momento tenemos completamente claro qué es lo que Dios demanda de nosotros, verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos hagamos? Quizás nos conformamos con que no, yo voy a la iglesia, yo de vez en cuando leo la palabra, yo oro, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar con entendimiento. Inclusive también podemos ver que nosotros debemos adorar, alabar con entendimiento, no haciéndolo de una manera mecánica, como quizás nos enseñaron desde niños, que nosotros hacíamos una oración de manera mecánica, repetíamos palabras. Hoy día tenemos la certeza que orar es hablar con Dios. Orar es expresarle al Señor todo lo que está en nuestro corazón. Y también hemos aprendido a escucharle. Por eso, muchas veces parte de la oración es callar, es estar en silencio, esperando a que Dios hable. Entonces, mire todo lo que viene desencadenando, o sea, no es solamente, yo hago las cosas bien, sentir que yo las hago bien, sentir que yo estoy bien ante los ojos del Señor. No, eso no es suficiente. El entendimiento espiritual nos lleva a eso, a saber exactamente cómo le agrada a Dios que yo actúe, cómo le agrada a Dios que yo haga las cosas. Entonces, yo dentro de esta enseñanza, que la gloria sea para Dios, Él me regalaba, Él me decía,
trae muchos beneficios, muchos, el tener entendimiento espiritual. Pero yo voy a enumerar unos cuantos. Por ejemplo, el primero que el Señor me regalaba es que el entendimiento espiritual nos enseña a valorar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué fui creado? ¿Qué está demandando Dios de mí? Quizás Dios me ha dado un ministerio dentro del llamado que me hizo y yo todavía no lo he entendido. Todavía estoy en la iglesia, eh, llego todos los domingos, a todos los servicios, a todos los ayunos, pero no hay una participación activa, porque no es solamente escuchar, que eso es muy importante, pero en qué momento a mí el Señor de pronto me ha dado un talento, el Señor me ha capacitado para ser una persona que maneja, digamos, la palabra del Señor, como para predicar, pero yo todavía no me he dispuesto, todavía me siento que no, Señor, yo no soy capaz de eso. Cuando la misma palabra nos está enseñando que es Dios quien nos capacita a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué propósito? ¿Qué ha diseñado el Señor para ti y para mí en este caminar con Él? Porque Dios no quiere que seamos solamente asistentes, ¿verdad? O sea, es tan lindo, hermanos, y se lo digo basado en mi testimonio, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y vamos descubriendo con la ayuda de su Espíritu Santo que yo puedo servirle al Señor de una manera distinta, ¿verdad? Yo puedo servirle al Señor con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y no quiere decir que Dios no nos bendice a todos porque en determinado momento no estemos sirviendo, claro que sí, pero qué bonito es cuando tú sabes, ya el Señor te va revelando qué puedes aportar tú a la obra del Señor, porque la obra es de Dios y Dios es quien hace todo, ¿verdad? Pero qué bonito cuando yo me dispongo con todo mi corazón a servirle al Señor. De hecho, la palabra nos dice que si queremos ser los mayores, tenemos que servir. Y el servicio a Dios implica solo el amor. Cuando nosotros tenemos suficiente amor para la obra del Señor, eso nos fluye. Nosotros no tenemos necesidad de que nos enseñen, porque ya el Espíritu Santo te va dando esa posibilidad, esa facilidad para desarrollarlo, ¿verdad? El segundo beneficio que el Señor me regalaba es que se fortalece nuestra fe. Cuando nosotros tenemos entendimiento espiritual, hay una certeza absoluta del poder de Dios para nosotros. Hay una certeza absoluta de que Dios todo lo puede hacer por mí. Dios todo lo puede solucionar. No hay imposible para Dios. Al contrario, Él es el especialista en imposibles. Ese es otro de los beneficios del entendimiento espiritual. El tercero sería, nos llena de paz. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, que aquí lo hemos escuchado bastante en los servicios, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Entonces, el entendimiento espiritual nos hace perseverar en el Señor. Hace que no desfallezcamos nunca, que nada nos impida caminar en lo que Dios nos ha dispuesto, el camino que Dios nos ha dispuesto. Nada, como dice también la palabra, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, esa perseverancia nos la da el entendimiento espiritual, que a pesar de las circunstancias, presentes en lo que se quiera presentar, yo sigo caminando firme en el Señor, convencida que Él es quien me guarda en completa paz. Otra cosa que nos hace el entendimiento espiritual es que aumenta nuestro amor. Como Dios es amor, porque la Biblia lo dice, que Dios es amor, y nosotros como ya le conocimos, también somos amor. Entonces,
ese aumento de amor en nosotros por el entendimiento espiritual nos hace ver con los ojos de Dios. Entonces ya nos queda fácil ser empáticos con el hermano, con el amigo, con el vecino, con nuestra familia que aún no le ha conocido. Y nos duele. Cuando tenemos entendimiento espiritual, nos duele ver al otro que no ha conocido al Señor. Y es cuando nos oramos por ese familiar, por ese amigo, nos preocupamos, nos inquietamos, no nos quedamos tranquilos porque todo el tiempo le estamos pidiendo al Señor misericordia, quizás por nuestros hijos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces, a pesar de que caminamos con el Señor y estamos totalmente pegaditos a Él, muchas veces no tenemos la garantía de que nuestros hijos estén de igual forma, ¿no? Están en la promesa y lo creemos, ¿verdad? Eso nos da el entendimiento espiritual, la certeza total de que las promesas de Dios se cumplen. Mire que en el capítulo que acabamos de leer, Salomón le dice al Señor, vamos a leerlo nuevamente para que veamos que Dios dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. O sea, ya Dios le había dado la promesa a David, ¿verdad? De que a él no le faltaría hombre en el trono de su descendencia. Entonces, así nosotros también tenemos que tener esa certeza. Cuando hay entendimiento espiritual, yo siempre voy a tener la certeza de que las cosas que no son como si fuesen, Dios lo hará en su tiempo, en su forma, como Él lo decida, pero lo hará. Si Dios no los prometió, Él lo hará. Porque la palabra de Dios también me enseña que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo, yo y mi casa, ¿verdad? Esa promesa está. Solamente tenemos que perseverar en ella. Perseverar y sabiendo que en el momento que Dios lo decida, eso se va a cumplir. Eso nos da el entendimiento espiritual, que no dudemos, porque si dudamos, somos como la ola del mar, ¿verdad? Que va y viene, o como la hoja seca que el viento se la lleva y la mueve de un lado a otro y no tiene un rumbo fijo. Pero como nosotros tenemos el entendimiento espiritual, nosotros podemos perseverar con la certeza de que esa promesa se va a cumplir, porque Dios cumple lo que promete. Amén. Otra cosa es que nos agudiza, o sea, nos aumenta el discernimiento. El entendimiento espiritual nos da la facultad de que nosotros podemos discernir cualquier circunstancia que se presente en nuestras vidas. El discernimiento, como lo dice Salomón, que mire que Salomón le dice en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Verdad? En este caso, Salomón hablaba de su reinado, pero nosotros cuántas circunstancias se nos presentan que muchas veces son gigantes y quizás nos invada la duda de cómo lo vamos a solucionar. Pero aquí, cuando nosotros adquirimos entendimiento espiritual de parte del Señor, es cuando vemos que eso se hace pequeño, porque es que nuestro Dios es más grande que esa situación. Nosotros solamente tenemos que decirle a la dificultad, mira el Dios tan grande que yo tengo. Entonces el entendimiento espiritual nos hace tener ese Dios tan grande, que nosotros nunca vamos a sentir que lo que nos está pasando, que lo que se presente, hermano, llámese como se llame, nosotros nunca vamos a sentir el temor porque sabemos que Dios está con nosotros y que Dios va a solucionar todo. Y muchas veces todas esas pruebas que pasamos solamente nos ayudan a mejorar, a que cada día nosotros estemos más firmes en todo el entendimiento espiritual. Eso nos da el trasegar de este camino en el Señor. Pero jamás
nos va a hacer retroceder, todo lo contrario, siempre vamos a avanzar, un paso más, una milla más. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros nunca debemos dejarnos amedrentar porque, ay, es que ahora viene este problema y yo cómo voy a hacer. No, nada de eso, mis hermanos. Yo tengo un Dios poderoso, ni siquiera poderoso, es todopoderoso. Entonces, nunca nos va a faltar, nunca nos va a dejar de solucionar. Otro de los beneficios es que permanecemos en el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, qué maravilla que nosotros ya tenemos claro que el amor de Dios es gigante, que el amor de Dios cubre multitud de pecados, ¿verdad? Que el amor de Dios todo lo sana. Pero ese amor ya nos fue dado, ya lo tenemos con nosotros. Simplemente tenemos que activarlo y permaneceremos en ese gozo del Señor. Y nunca nos vamos a sentir ni desanimados, ni vamos a perder como dice, es nuestra fortaleza. Nosotros siempre vamos a tener de nuestro lado al Señor para manera de que nosotros no necesitamos nada más. Yo en mi fuerza no necesito hacer más nada. Yo solamente tengo que acudir a Dios y decirle, Señor, heme aquí. Primero le tengo que decirle, envíame a mí. Úsame, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero agradarte. Pero siempre con la convicción de que estoy dispuesta para Él. Mi corazón se dispuso para Dios. Entonces, como nosotros podemos ver estos casos por la palabra, vamos a ver unos casos en donde no se valoró el propósito de Dios, se menospreció inclusive lo que Dios había determinado para mí, para la persona, ¿verdad? Vamos a leer el caso de Esaú. Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque Esaú no tenía entendimiento espiritual. Entonces vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27. Vamos a ver un pequeño versículo, ¿no? Vamos dice, vamos a leer una pequeña porción, perdón, no un pequeño versículo, discúlpenme. Dice, Esaú vende su primogenitura, Génesis 25, 27, del 27 al 34. Y dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, miren, en una circunstancia tan sencilla como que tenía hambre y estaba cansado, a él le pareció que no era importante porque al final él se iba a morir y no, de pronto ya no le daba no le dio el valor, que mire que uno es uno de los primeros beneficios que yo le mencioné, el primer beneficio que yo le mencioné. El entendimiento espiritual nos hace valorar eso que Dios determinó para nosotros. Esaú era el primogénito, era el que iba a recibir la bendición de su padre. Y
él simplemente por estar cansado y tener hambre, a pesar de que inclusive era el favorito de su papá, porque como era diestro en la casa, era el que siempre traía provisión para que su papá comiera, él no le dio importancia a nada de eso. Él simplemente, tengo hambre, estoy cansado, y le pareció fácil beneficiarse de lo que su hermano había cocinado, ¿verdad? Y su hermano, que no era tampoco un hombre temeroso de Dios, lo que hizo fue que le dijo, véndeme tu primogenitura. Aprovechó ese momento de debilidad de Saúl para entonces apoderarse de lo que a él le correspondía, de lo que Dios había determinado para Saúl. Así nos pasa muchas veces, mis hermanos, muchas veces las circunstancias, como le digo, el cansancio, el sueño, el hambre, cualquier cosa terrenal, física, nos aleja, nos hace menospreciar, como dice al final aquí estos versículos, él menospreció lo que Dios había determinado para él. Así muchas veces nosotros podemos caer en esa misma situación y hacer lo que hizo Esaú, simplemente porque yo considero que si yo estoy cansado, no es importante lo demás, sino simplemente descansar. ¿Cuántas veces la madrugada quizás Dios nos despierta para que oremos? Y no, yo tengo mucho sueño. Es que como tengo tanto sueño, yo mejor prefiero descansar. Y así lo dejamos. Entonces nos alejamos precisamente de ese propósito que Dios quizás ese día quiere que oremos específicamente por algo que está dentro del propósito de nuestra vida, ¿no? Porque Dios no se equivoca, Dios no hace nada porque sí, Dios no es guiado por emociones como nosotros sí. Aquí queda demostrado que nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos en el momento, simple y llanamente. Entonces, ¿cuán importante es pedirle a Dios? Porque mire que el entendimiento se pide. Y el entendimiento va de la mano de la sabiduría y de la inteligencia. Y no son lo mismo. Porque la palabra de Dios dice que la inteligencia es el conocimiento de Dios. La sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la sabiduría al mismo tiempo es cómo aplicamos el entendimiento. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde está. Como, mire, Dios le dice a Salomón, en ese pasaje le dice, como no pediste ni riquezas, ni que te entregara a tus enemigos, sino que pediste inteligencia para oír, porque él le dice para oír. Ahora yo te doy lo que tú me estás demandando. Te doy un corazón entendido, pero también te voy a dar la recompensa de que no hay ni habrá uno como tú. Entonces, miren cómo Salomón entendió que él necesitaba pedirle al Señor todo eso para poder gobernar, porque en ese momento pues él era un jovencito y él sabía que no lo iba a lograr sin la ayuda de Dios. Tal cual nos pasa a nosotros, mis hermanos. En la vida tenemos que solucionar tantas cosas, se nos presentan tantos inconvenientes, tantas luchas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Salomón. Señor, te pido que me des un corazón entendido. Ayúdame, Señor, a entender esta situación y saber aplicar este conocimiento y poder solucionarlo. Pero no, muchas veces nos dejamos llevar de las emociones, nos dejamos guiar por el momento y a veces contestamos, si en el caso que se presentó una dificultad de una discusión familiar, por ejemplo, algo sencillo como que un desacuerdo, porque no vayamos a hablar de discusión, un desacuerdo familiar. Y en el momentico, como estamos airados, quizás en el momento, el furor del momento, no nos detenemos mejor me callo y voy a esperar que el Señor me ayude a responder. Vamos a hacer un negocio, vamos a tomar una decisión importante en nuestras vidas.
Y no, simplemente lo hacemos a la ligera por salir del paso quizás y no nos detenemos a esperar y pedirle al Señor, así como hizo Salomón, ayúdame a gobernar este pueblo. Porque él le dice, soy joven y no sé ni entrar ni salir. Así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces estamos en medio de la situación y simplemente no sabemos ni qué hacer ni para dónde coger, pero no nos detenemos y a decirle, Señor, ayúdame a saber qué debo decidir aquí o si debo tomarme un tiempo para responder y quizás decirle a la persona, mira, déjame analizar, quizás déjame conversar con mis hijos, con mi esposo, con mi familia o si son solteros, los jóvenes que están acá y de pronto voy a consultarlo primeramente con Dios y con mis papás quizás, pero no, generalmente tomamos la decisión así como hizo Esaú. Esaú se dejó llevar por el cansancio y por el hambre y no le importó menospreciar lo que Dios le había dado. Otro caso que podemos enumerar en la Biblia es el caso de Sansón. Sansón fue un milagro de Dios. La mamá de Sansón era infértil, pero Dios le dio a Sansón un hijo para Dios usarlo en gran manera. ¿Y qué hizo Sansón? Por una mujer se desvió del propósito de Dios. Eso lo vamos a ver en Jueces capítulo 16, versículo 23. Vamos también a ver un pequeño, digamos, pasaje, porque es muy larga, la historia de Sansón es de tomarse el tiempo. Los invito a que la lean si no la han leído. Supongo que algunos sí ya la leyeron, pero los que no han podido leerla, sería bueno que la leyeran, que tomaran el tiempo para leerla y entender un poco más, escudriñar más sobre lo que hoy estamos conversando. Ya Sansón lo habían cogido los filisteos, porque como ella lo engañó, Dalila lo engañó, cuando se ganó su confianza y él le dijo, mire, el versículo, el capítulo 16, el versículo 18 dice, viendo la Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Ella lo vendió. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Entonces vemos que Sansón fue un milagro de Dios y Dios le dio una fuerza sobrenatural por la cual él se hizo famoso. Pero ¿qué pasó? Él se enalteció. Él pensó que eso nunca se iba a acabar. Entonces, es importante que cuando Dios nos da un don, un talento, por eso les hablaba de que debemos ponerlo al servicio del Señor. Porque ahí es donde mejor lo vamos a desarrollar. Nosotros no lo vamos a hacer de ninguna otra forma. Eso no va a ser de bendición en ninguna otra forma. Cualquier don que Dios nos dé, cualquier ministerio, bueno, si no lo ponemos al servicio del Señor, no vamos a lograr nada bueno. Miren lo que pasó con Sansón. Él se confió de que él era un hombre fuerte, de que él podía, y se le olvidó quién le daba sus fuerzas. Se le olvidó de dónde provenían las fuerzas de Sansón. Y si seguimos leyendo, vemos que ellos se lo llevan, le sacan los ojos, y al final, miren lo que él le toca hacer. Él le toca clamar al Señor para que Dios nuevamente le dé la posibilidad de él, en este caso, como que enmendar su error nada más. Pero en realidad, enmendando el error de él,
terminó con su vida también. Entonces, en el versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Entonces, Dios le devolvió, le dio la oportunidad de tomar venganza, como él le dijo acá. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque al final terminó hasta con su vida, porque no hubo de otra. Él dijo, muera yo con los filisteos. Pero precisamente por eso, mis hermanos, porque cuando somos faltos de entendimiento, todo nos sale mal. Todo lo que emprendemos, todo lo que queremos decidir, todo lo que queremos hacer, simplemente no funciona. Porque no tenemos la guía del Espíritu Santo. Ese entendimiento espiritual, como su nombre lo indica, es el Espíritu Santo todo el tiempo con nosotros ahí guiándonos, convenciéndonos, ayudándonos. ¿Vale? Para eso fue que el Señor nos dejó a su Espíritu Santo. Él lo dejó claro en su palabra. El Espíritu Santo está ahí para nosotros, para que todo momento y en todo tiempo nosotros tengamos su ayuda. Pero miren, Sansón era un hombre de bendición. Sansón vino a alegrar la vida de sus padres. Fue un juez sobre el pueblo. Pero se enamoró. Se creyó. Porque a veces sucede que cuando tenemos la oportunidad de que Dios nos use, de que Dios esté ahí siempre con nosotros respaldándonos, entonces nos la creemos. Nos la creemos de que soy yo, llega el ego y hace lo suyo, es con mis fuerzas, es porque yo sé, es porque yo digo, es porque a mí todo me sale bien, porque yo sí sé hacer las cosas. Entonces, no es así. Tan sencillo como que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Entonces, es de parte de Dios que llega todo eso. Es de parte de Dios que nosotros podemos alcanzar lo que nos proponemos. No es con mis fuerzas, no es con mi sabiduría. De hecho, si vemos en el libro de Santiago, vamos a buscarlo porque todo es por la palabra. Santiago capítulo 5. Vamos a ver cómo es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene del Señor es diferente a la que adquirimos acá nosotros. En Santiago 5, permítanme por favor, disculpen. No, perdón, es capítulo 3, discúlpenme. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención,
Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, por eso les decía, todo conocimiento que nosotros adquirimos aquí terrenalmente hablando, no es que sea malo, ¿verdad? Pero no es lo que nos va a ayudar a agradar a Dios y a hacer su voluntad. Eso nos sirve para estar aquí, para un empleo, pero esa sabiduría no es la que nos da el empleo. El empleo nos lo da Dios. Y Dios nos capacita para sostener ese empleo, para mantenernos en ese empleo, para hacer las cosas correctamente. Entonces, vemos que la sabiduría, aquí la dice, la terrenal no es una sabiduría que nos ayuda, es una sabiduría que es todo lo contrario, es la que nos hace ser personas que no agradan al Señor. Mire que habla de que es animal, una sabiduría que no solamente nos lleva a la confrontación. En cambio, la de Dios es pura, es pacífica. Cuando nosotros adquirimos esa sabiduría que viene de lo alto, es cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios. Es cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan. Entonces, por eso no nos conformemos. Por eso es que la palabra también dice, no os conforméis a este siglo, sino que seamos renovados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que trae el entendimiento espiritual, esa renovación del espíritu para nosotros cada día podamos hacer las cosas de manera distinta, que veamos con los ojos del Señor, que sintamos con el corazón de Dios. Entonces, por eso nosotros siempre nos caracterizamos por estar preocupados por el hermano, que nos duele lo que al hermano le duele, que queremos que todos procedan al arrepentimiento, como dice la palabra, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso es que quizás, ya van 2025 años y no pasa nada, dicen muchos. Cristo no ha venido, pero es que Dios nos está dando la oportunidad a todos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso no debemos decir, no, yo todavía tengo tiempo, yo estoy muy joven, no, es que yo debo disfrutar la vida. Pero en ese disfrutar la vida, ¿qué puede pasar? Miren lo que le pasó a Sansón. Aparentemente Sansón era un hombre, es normal que un hombre se enamore de una mujer, aunque él sabía que precisamente no se podía enamorar de ese tipo de mujeres, ¿verdad? Y eso lo llevó a perder todo lo que el Señor había destinado para él. Sansón simplemente al final tuvo que reconocerlo y simplemente decir, bueno, Señor, dame la oportunidad de tener nuevamente mis fuerzas para vengarme y así yo muera con ellos, pero ya, no es más nada. Entonces, vemos cómo Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere vernos bendecidos, prosperados. Dios quiere vernos llenos, ¿verdad?, de su presencia y que nosotros seamos ese testimonio vivo de Dios aquí en la tierra. Dios quiere que todos estemos llenos de gozo, que estemos disfrutando de todo lo que Él hizo, porque todo lo que hizo lo hizo para nosotros. Él solamente quiere que lo disfrutemos. Y otro caso que todos lo conocen y que quizás es de los que más impacta, porque Él caminó con Jesús, porque Él estuvo al lado de Jesús, porque Él lo besó, tuvo la oportunidad de besar a Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Ya saben que estoy hablando de Judas. Judas entregó a Jesús, ¿verdad?
Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 26. Vamos a leerlo como Judas ofrece entregar a Jesús. Capítulo 26 de Mateo, versículo 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y Jesús lo invitó a la cena y estuvo ahí con Jesús, y hasta le preguntó, ¿seré yo maestro? Entonces, fuerte, o sea, a mí este relato de Judas me, me, me da una sensación de una tristeza tal que no sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me da mucha tristeza en mi corazón saber que esa persona que estuvo ahí al lado de Jesús, caminó con Jesús, cenó con Jesús, lo besó, porque él lo besó, lo entregó por unas monedas de plata. Es una situación que uno diría, ¿cómo pudo? ¿Verdad? Pero ¿qué le faltó a Judas? Entendimiento espiritual. Él estaba ahí, pero quizás no estaba convencido de aquí, del lado de quien estaba, al lado de quien caminaba. Entonces, es algo que nos deja muy claros, hermanos, lo que les decía ahorita. Yo no me debo conformar con venir a la iglesia, con orar. Claro que todo eso es importante y claro que eso forma parte de nuestro crecimiento espiritual y de nuestro adquirir el entendimiento espiritual, pero no nos debemos conformar con eso. Esto va más allá de solamente estar en un lugar. Esto va más allá de, de solamente conformarme con que yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que lo que yo estoy haciendo es correcto. Solamente Dios dirá, no. Hay que sentarnos a analizar, a reflexionar en estos momentos de mi vida, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Como les decía ahorita, estoy pidiéndole al Señor ese entendimiento como lo hizo Salomón. Estoy agradando al Señor con lo que estoy haciendo. Entonces, eso nos debe inquietar hoy, porque como leíamos en el Salmo al principio, hoy es el día que hizo el Señor. Entonces, es hoy que debo alegrarme y que debo estar henchido de alegría, de emoción, de estar de parte de Dios, pero también es el momento de decir, estoy teniendo entendimiento para lo que Dios ha dispuesto para mi vida, o quizás estoy haciendo lo que hizo Esaú, estoy haciendo lo que hizo Sansón y lo que hizo Judas, peor, él lo entregó. Y vamos a leer al final, se arrepintió, pero ya no, no pasó nada. Simplemente él fue y llegó y dijo,
Entonces, discúlpenme. En el capítulo 27, versículo 3, donde dice muerte de Judas, vamos a leer qué pasó. Judas se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Dice, leo para ustedes. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por eso les decía que me da mucha tristeza, porque Judas tuvo la oportunidad de pedirle a Jesús, porque lo tenía al lado, mucho mejor, lo tenía al lado. Él podía aprender aún más directamente de la fuente, del maestro. Y no fue así, todo lo contrario. Pero cuando ya quiso arrepentirse, ya para qué, ya nada importaba. Entonces, mire, vean, aquí nos queda claro también que muchas de las personas que a veces nos hacen pecar, porque mire cómo le respondieron los principales, a nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces, ese es el cuidado. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor esta grande salvación. Ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, que nos ha hecho hijos de Dios y nos tiene la promesa de la vida eterna. Eso lo debemos cuidar. Entonces, no debemos dejarnos llevar por nadie, ni que nada, por eso les decía ahorita, nada ni nadie nos podrá separar. Cuando tenemos entendimiento espiritual, hermanos, eso no cambia. Nosotros nos mantenemos firmes del lado del que sabemos que es el que nos ha sanado, nos ha librado, nos da seguridad, nos da paz, nos aumenta amor, todos los beneficios que leíamos ahorita, nos llena de gozo, ese gozo que ni el mundo nos lo puede quitar, porque no es igual al del mundo. El gozo del mundo es momentáneo. Entonces vemos a Judas cómo se arrepiente, vemos a Sansón cómo al final también termina arrepintiéndose y reconociendo. Esaú, cuando vuelve donde su padre, si siguen leyendo el capítulo, que cuando él llega, porque el papá nuevamente le pide que le traiga un guisado, le traiga un guisado para comer. Cuando él regresa y se lo lleva, el papá le dice, ¿quién vino ahorita? Y le dijo, ya yo lo bendije. Y él le dice, ¿no tienes otra bendición para mí? Y él le dice, te puedo bendecir, pero ya igual estás al servicio de tu hermano. Tu hermano te robó la primogenitura y ya no pudo hacer nada. ¿Cuánto más a nosotros, mis hermanos, nos puede pasar eso? Nos puede pasar que vamos a perder todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y bueno, y ya para terminar, voy a citar un solo de los casos de alguien que sí entendió, de alguien que, al igual que Salomón, lo pidió, se dieron las cosas, o Dios lo escogió y lo entendió completamente. Y ese fue Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, donde Dios le dice, capítulo 10, versículo 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esa es otra hermosa historia, la de Daniel, cómo él se dispuso a no contaminarse. Y estaba en la casa del rey, pero él no se contaminó con la comida del rey, ni con la bebida del rey. Oraba incesantemente. Y al final Dios le dijo, tus palabras fueron oídas.
Y miren cómo Dios exaltó a Daniel. Lo libró, pero por eso, porque Daniel entendió el propósito de Dios en su vida. Y en el capítulo 12, versículo 3 del mismo libro de Daniel, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Imagínense, si han tenido la oportunidad de ver el resplandor del firmamento, eso es hermoso, eso es grande. Así resplandecerán los entendidos, dice el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros hoy, por eso les decía, el día es hoy. Hoy debemos disponer nuestro corazón así como se dispuso Daniel. Daniel, por su disposición, Dios vino, lo visitó, lo defendió, lo respaldó en todo. Y así podemos citar muchos casos más. Está Esther, ¿verdad? Yéndonos a las mujeres, está Ruth, ¿verdad? Mujeres que entendieron el propósito y no se frenaron por nada. Se dejaron guiar y fueron haciendo la voluntad de Dios porque tenían entendimiento espiritual. Entonces, hoy el Señor nos regala esta palabra. Nos dice, preocupémonos por si de verdad yo tengo ese entendimiento espiritual. Y si no lo tengo, ahí está, pidámoslo. Salomón se lo pidió. Dame un corazón entendido para poder hacer tu voluntad, mi rey. Entonces vamos a darle gracias al Señor por su maravillosa palabra. Vamos a decirle hoy, bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Señor, gracias porque tú hoy has traído esta palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento espiritual, Señor, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad y para agradarte en todo, Señor. Porque debemos andar como es digno de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudo estar aquí nos conectados, Señor. Gracias porque tú has provisto de todo lo suficiente a nuestra vida, Señor. Y gracias porque tú has permitido que esta plataforma, Señor, nos sirva para unirnos y escuchar tu palabra, estudiar tu palabra, Señor. Y que para podamos alabar y glorificar tu santo nombre. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración solo a ti, porque a ti solo te pertenece, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.